Hola queridos hermanos, buenos días. Estamos en el cuarto domingo durante el año. Hoy la liturgia, continuando lo del domingo pasado, ¿se acuerdan que Jesús había ido al lugar donde se había criado? Y anunciaba en la sinagoga, que lo había visto crecer, estaba justamente entre aquellos que incluso hasta le habían enseñado la palabra de Dios, en fin, la palabra, la ley de Moisés. Bueno, ahora muchos se asombran de su enseñanza, de cómo él predicaba, cómo anunciaba esa palabra de Dios, con qué poder lo hacían. Muchos se asombraban y otros realmente se preguntaban, ¿y de dónde viene esto, no? Pero sin embargo, a veces esa palabra no era bien recibida por ese ambiente que en realidad deberían haberle aceptado con rapidez, con gratitud, con alegría. Y no siempre sucede así. Por eso la vida del profeta muchas veces es rechazada, es despreciada, son perseguidos. Incluso cuántos profetas han tenido que derramar su sangre por el anuncio real y decidido y valiente de la palabra de Dios. Hace muy poquito en El Salvador, ¿se acuerdan? Estos 4 mártires que fueron declarados beatos, aquellos que iban a encontrarse con la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que iban con el padre Rufo el Grande, iban a encontrarse y a reunirse para meditar la palabra de Dios, y allí encontraron en ese camino la muerte. Pero fueron decididos ellos y valientes, no temieron a derramar su sangre porque sabían que había algo más grande que los recibía. Vamos entonces este día, los invito a que vayamos al Evangelio de San Lucas, el capítulo 4. Continuamos con entonces ahora el versículo 21 al 30. Y dice así: comenzó a decirles entonces, luego que estaban todos allí en la sinagoga escuchándolo, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras que salían de su boca. Claro, todos se admiraban por esa manera de enseñar y todas esas palabras que salían de su boca. Pero algunos se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Pero él respondió, así diciendo, este hijo de José, estaban indicando, pero si nosotros lo conocemos, sabemos de dónde viene, sabemos cuál es su familia, sabemos de su historia, si se creó entre nosotros. Eso le asombraba, porque ellos no podían salir de esto que incluso podían ellos, no podían descubrir en Jesús al Hijo de Dios, sino ellos veían solamente a aquel que lo habían visto crecer. Pero él les respondió: sin duda ustedes me dirán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Claro, ellos querían ver el espectáculo, más que encontrarse con el Señor. Queremos ver lo que hiciste. Es como uno va tal vez a un espectáculo circense, ¿no? Para ver lo que sucede. Y sabemos que la espectacularidad a Jesús, a Dios, no le gusta, no le interesa. Pero después agregó, Jesús le dijo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo aquel país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, del país de Sidón. Acá empieza el Señor a hacerles recordar cómo, por la falta de, digamos, de conocimiento, la falta de acercamiento al Señor, estas referencias que Jesús hace, los incomoda. Luego dice otra: también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio.
Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, para no menos, porque, claro, que Dios, en lugar de visitarlos, de asistirlos a los de su pueblo, lo hacía a otros. Entonces, por eso ellos estaban comprendiendo que Jesús le estaba refiriéndose directamente a ellos. Y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la cual se levanta la ciudad con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Claro, todavía no había llegado su hora. Pero sin embargo vemos que toda esta situación de hostigamiento, de persecución, no le hace a Jesús detener su camino, anunciar su palabra. Continúa. Y esa es la misión del profeta. No achicarse frente a esas adversidades. Hoy le pedimos al Señor que nos dé esa gracia de que podamos siempre estar atentos y nunca achicarnos frente a las adversidades, porque Jesús, Dios, nos acompaña. Dios te bendiga y te acompañe siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.